Hola, buenas noches. Mi nombre es José de Jesús Jiménez Hernández. Soy aspirante a la licenciatura en Derecho en la UNAD y mi tema es la obesidad en México y las acciones legales. Bien, bueno, vamos a determinar en primera qué es la obesidad, y dice que la obesidad es el incremento de masa en el cuerpo, es decir, se supone que vamos a talla y peso. La talla y el peso se te da respecto a una tabla que maneja el Seguro Social y también algunos nutriólogos, y esto es a nivel mundial, no es nada más en México. Y bien, todo esto es porque el consumo de alimentos chatarra en México se ha multiplicado demasiado durante un tiempo muy corto. Los niños tienen demasiada obesidad y son niños demasiado pequeños, y adultos también, bueno, con diferentes tipos de problemas. Por ejemplo, son casos muy marcados en el cual al obeso lo manejan mucho como si fuera, él siente placer al comer, es como un drogadicto, es decir, el drogadicto al tener este tipo de sustancias dañinas para su cuerpo, él se siente bien. Lo mismo lo hace una persona con una obesidad, ya sea una obesidad bastante creciente, obesidad mórbida. Obesidad mórbida lo manejan en algunos programas como Discovery Channel y algunos documentos que estuve leyendo en artículos. Bien que son personas de 200 kilos y hasta más. Hemos tenido, por ejemplo, aquí en México un caso fue en Monterrey, donde tenemos una persona de 450 kilos, que bueno, esta persona falleció. Y bueno, todo esto viene por, prácticamente son casos psicológicos, traumas que tienen de niño. En la mayoría de los pacientes se ha identificado que este tipo de trastornos mentales, y así lo vienen manejando en algunos artículos con diferentes psicólogos y psiquiatras, es por violaciones. La mayor parte de estas personas han sido violadas de niño, y bueno, ellos dicen y comentan que se resguardan en la comida para salir de todo lo que de todo el entorno que los rodea, y así no recordar todo lo malo que vivieron. Otras personas son porque sus padres los golpeaban, porque eran drogadictos, porque eran alcohólicos. Entonces, la mayor parte de estas personas con obesidad mórbida lo hacen porque tienden a querer escapar de la realidad en la que viven. Entonces, como un drogadicto, ellos al momento en el que están comiendo se olvidan de todo lo demás. Y bueno, también lo estuve checando en algunos artículos, por mencionar algunos, ONU dice que ya México ya tiene uno de los primeros lugares a nivel mundial en obesidad, tanto en adultos como en niños. Y nosotros como padres también tendríamos que tener ese tipo de cultura en cuanto a alimentación para con nuestros hijos, porque realmente no existe esa cultura en México. La mayoría de los alimentos que consumimos en México, la cultura que nosotros tenemos como mexicanos, es que la mayor parte de la comida que nosotros consumimos es muy alta en grasa, muy alta en calorías, muy alta en condimentos. Entonces me dio la tarea de ir a diferentes lugares y realizar diferentes entrevistas para ver cuál era la cultura o el grado de conocimiento que nosotros tenemos como mexicanos. Me tocó entrevistar a una enfermera, la cual me comenta que sí hay personas con obesidad, y hay bastantes que incluso le tocan niños. Como ya les había comentado, la mayor parte de todo esto es que nosotros como adultos arrastramos a nuestros hijos en cuanto a la alimentación, y al fin y al cabo pues ellos también tienden a tener obesidad. En lo que me comentaba la enfermera es que es un poquito tedioso el manejar lo de la obesidad, porque en la mayoría de las clínicas públicas y SEMIN o Seguro Social, que es la mayor parte de las personas que utilizan este tipo de seguro, es que no hay un nutriólogo dentro de las clínicas, y que es un poco tedioso el realizar esto, porque por ejemplo, hoy voy a cita, me diagnostican con sobrepeso, ellos van a generar un archivo, me van a indicar que tengo que ir a otra clínica que es una de especialidades, donde me van a dar me va a ver un nutriólogo, que para eso ya pasaron 2 o 3 meses, y por lo tanto mi obesidad sigue incrementando, porque muchas de las ocasiones nosotros vamos a una consulta y nos dicen tiene sobrepeso, tiene obesidad, pero en ningún momento nos explican el que nosotros en ese momento tendríamos que dejar de consumir los alimentos que estamos consumiendo. Entonces, nosotros desde que vamos a una cita
y nos diagnostican sobrepeso u obesidad. Hasta que vemos al nutriólogo, pues ya pasaron unos 3 meses y por lo tanto entonces nosotros seguimos en ese momento consumiendo los mismos alimentos que tenemos. Solamente nos dan unas 2 que 3 indicaciones: que no coma tortilla o que no coma pan o que se abstenga de comer alimentos fritos o alimentos empanizados, pero no nos dan realmente una dieta como la que tendríamos que tener. Entonces esto a la mayoría de las personas, y por el tipo de vida que todos llevamos, pues no tenemos el tiempo de poder estar haciendo alimentos sanos en casa, porque muchas veces mamá y papá trabajan y entonces por lo tanto la mayor parte de la comida se compra fuera de la casa, es decir, comida rápida. Algunas de las medidas que ha tomado el gobierno, esto según en el caso de ellos para podernos ayudar, es el estar dando un impuesto a todos los alimentos chatarra. Pero realmente eso no nos sirve de nada, porque seamos honestos, la mayor parte de las personas le gusta consumir mucho el refresco, le gusta consumir mucho los alimentos fritos, porque recuerdan que hay una frase de que tiene el mexicano que dice que si no tiene grasa no sabe rico, o todo lo que tiene grasa sabe rico. Entonces esto, al tener o al poner el gobierno un impuesto para todos los alimentos chatarra, solamente lo que va a hacer es enriquecer aún más al gobierno. Entonces no tiene ningún caso el estar poniendo este tipo de impuestos y solamente nos va a servir para generar dinero para el gobierno. Es decir, no nos están dando una solución. La solución en ese momento sería buscar cuál es en realidad el problema y desde dónde se está generando para poder erradicar esto, no solamente poniendo impuestos a los alimentos chatarra que realmente todo el mundo consume, porque quien no lo ha hecho en ciertas ocasiones cuando ya no tiene o ya se hizo demasiado tarde para comer o no hay que comer. Bien, como les comentaba, por ejemplo, para nosotros como mexicanos no tenemos en ese momento el tiempo, o bien estamos en la calle y no tenemos nada que comer, bueno, pues ¿qué hacemos? Compras unas galletas y un refresco y es lo que te comes en ese momento, no importando el precio. Entonces el aumento de impuestos, bien, entonces como les comentaba, entonces subir los impuestos y estas medidas que está tomando el gobierno no nos están sirviendo de nada. Por ejemplo, también otra de las cosas que me he dado cuenta y es muy marcado es que en las cooperativas de las escuelas se vende mucho de este tipo de comida chatarra y la verdad a un costo muy bajo. Entonces, por lo tanto, se sigue consumiendo en demasía y es por ello la obesidad en la mayor parte de los niños, que es muy fácil el poder adquirir este tipo de alimentos. Bueno, mi conclusión sería que para que pudiéramos realmente terminar con este problema de tajo, y esto no pues, les hablo de que sería cuestión de un año, de dos, al momento de realizar yo toda mi investigación me di cuenta de que en cuanto a cultura del cómo comer bien y de cómo realizar ejercicio, pues la mayoría de la gente la carece. Entonces sería que el gobierno en este caso o nosotros estuviéramos implementando esta cultura, la cultura del deporte y la cultura de la alimentación. ¿Para qué? Para que con esto podamos ir erradicando poco a poco. El gobierno sí implementó muchos gimnasios al aire libre, pero el problema es que la mayor parte de la gente no sabe cómo utilizarlos o no tiene ni la más mínima idea. Entonces sería que hubiera una persona capacitada en cada uno de estos parques donde hay gimnasios al aire libre y pues indicarles a las personas el cómo poderlos usar. Y también asimismo, dentro de, no sé, cada colonia o dentro de cada centro de salud o seguro social u hospital, que hubiera uno o dos nutriólogos o varios nutriólogos que se encargaran de todas estas personas que tienen obesidad. En ese momento abordarlas, decirles más o menos, bueno, informarles de cuál es el problema real, las consecuencias que pudiera tener, y con todo ello en ese momento llevarles el tratamiento, no por qué esperar 2 o 3 meses más. Y también nosotros concientizar a nuestros hijos, bueno, primero concientizarnos nosotros y después concientizar a nuestros hijos de cuáles serían todos los problemas que podríamos acarrear por tener este tipo de costumbres del estar comiendo en demasía, porque una cosa es comer para vivir y otra cosa es vivir para comer. La comida es muy rica, sí, pero también tenemos que tener todo en moderación. Al igual que como es tomar agua, como es hacer ejercicio, todo tendremos que tener una moderación y tener una cultura y también saber en este momento nosotros cómo tener una igualdad en todo. Es decir, en cuanto, a ver, voy a comer tal cosa, sí, pero voy a hacer a lo mejor un poco más de ejercicio. Voy a tomar
un refresco sí, pero voy a tomar 2 o 3 litros de agua, porque también ese es otro de los problemas. La mayoría de los jóvenes y adultos prefieren consumir bebidas endulzadas que agua natural, siendo que el agua natural es bastante buena, es bastante rica. Cuando tú tienes sed, pues es muy bueno consumirla, incluso consumirla aunque no tengan mucha sed. Y por ejemplo, también el problema es, hay gente que no le gusta el sabor del agua simple, entonces ese también sería un problema. Y por eso es que la mayor parte de las bebidas que consumen son azucaradas. Al ser azucaradas, pues bueno, tiene demasiados carbohidratos, esto se queda en el cuerpo y al final se convierte en grasa. Entonces, bueno, si nosotros tuviéramos un poco de cultura en cuestión de alimentación y de ejercicio, pues podríamos ir erradicando un poco a poco la obesidad. Y si el gobierno en ese momento también implementara eh, campañas que realmente funcionaran para toda la gente, pero esto realizando un estudio, y un estudio en cuanto a todo, un estudio cuanto a qué tipo de mercado vamos. Y esto les estoy hablando, a lo mejor sí suena un poquito como de mercadotecnia, pero sí tenemos que verificar el tipo de personas que nosotros estamos manejar programas que se interesen a los jóvenes, a los adultos, a los niños, para que con ello vayamos a concientizarlos, enseñarles cómo comer, cómo hacer ejercicio, cómo utilizar a lo mejor aparatos, y también ver si hay alguna persona que le guste un deporte, independientemente si es bueno o no. Simplemente con el hecho de que le guste el deporte, bueno, con esto nosotros vamos a poder ir erradicando un poco la obesidad. Y también, si lo vemos desde otro modo, también podremos estar erradicando la delincuencia, porque recordemos que una persona que es ociosa puede hacer muchas cosas, pero una persona que está ocupada aprendiendo a comer, aprendiendo a hacer ejercicio y a checar sus tiempos, es muy productiva. Y bueno, voy a tomar algo que también estuve leyendo. Dicen que, por ejemplo, los niños coreanos y los niños mexicanos son iguales. Juegan, ríen, brincan y hacen todo. Pero aquí hay algo que es diferente. En la cuestión de los niños coreanos con los niños mexicanos, la única diferencia es que ellos se rigen por reglas. Ellos tienen... Dos, tres. Entonces recordemos, los niños coreanos y los mexicanos, la única diferencia que tienen es la disciplina. Y la disciplina quiere decir que ellos, en cuanto ven a una persona que en ese momento es la autoridad, en ese momento guardan compostura y se dedican a escuchar lo que esta persona les va a transmitir, cosa que no tenemos en México. Y los coreanos dicen que podrás tener una persona inteligente, una persona que pueda hacer todo, pero si no es disciplinada, no tienes nada. Y los coreanos a su vez dicen que si tú tienes a un niño, aunque no sepa hacer nada, pero es disciplinado, tarde o temprano será un genio. ¿Por qué? Porque todo se logra con disciplina. Gracias, buenas noches y bueno, esta es mi vida.